Cordial saludo. Esta es la unidad 1 denominada Generalidades de los documentos digitales de la asignatura Sistemas de Información, Documento Electrónico. A continuación los invito a visualizar las diferentes temáticas de esta unidad. Los siguientes temas que desarrollaremos en esta unidad 1, que es el concepto de documentos digitales, las características de documentos digitales, ventajas de documentos digitales, los tipos y formatos de documentos digitales, las nuevas tecnologías de archivo, la imagen digital, el proceso de digitalización y pues ya la finalización como tal. Iniciamos esta primera parte de la unidad 1 con la definición y el concepto de documentos digitales. Lo vamos a mirar desde dos puntos de vista. El primero desde un ente rige la parte normativa y da también pautas sobre este tema, sobre esta área, que es el Archivo General de la Nación, el cual expresa que es el registro de información generada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos que permanece en estos medios durante un ciclo vital. Es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y de ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Bueno, entonces, este es un concepto muy, muy establecido desde el punto organizativo, desde la organización, desde las empresas que debemos tener en cuenta. Bueno, vamos con otra definición de documentos digitales, ya tomando como referencia internacionalmente al Consejo Internacional de Archivos, el cual menciona que es la información registrada, producida, recibida en torno a la implantación, realización y ámbito de una actividad institucional o personal, que engloba el contenido, contexto y estructura, y permite probar la existencia de la actividad que lo generó. Entonces, analicemos un poquito más estos elementos que son el contenido, contexto y estructura. Podemos decir que el contenido se relaciona básicamente con lo que es los datos, que podemos hablar de páginas, párrafos y palabras. También podemos hablar de datos numéricos, gráficos, sonoros y enlaces de hipertexto. Ahí en la imagen podemos ver un documento de la universidad en el cual podemos examinar en el contenido, por ejemplo, el producto, el valor de la propuesta. Vemos también una tabla, vemos que hay un subtítulo que dice archivos digitales. Ya con el segundo elemento, que es el contexto, podemos analizar lo que es como tal la parte de la información para comprender completamente y adecuadamente ese documento. Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades y operaciones y los procesos asociados a los documentos. Entonces, podemos mirar que en el contexto, en la parte superior, pues nos dicen que es la Universidad del Quindío, en el programa de Ciencias de la Información, y nos puede dar otra información de ese contexto. ¿Quién lo hizo? En este caso, una docente catedrática, ¿sí? Entonces, ahí nos está hablando del contexto. Y ya la estructura, pues, como su nombre lo dice, hay que mirar la parte no solamente física, sino también la parte lógica. Entonces, podemos ver la estructura del documento, en la cual tiene un encabezado en la parte superior, después viene el contenido, después habla de otra parte del contexto y ahí finalmente termina el análisis de ese documento. También comentar que hay diferentes definiciones de documentos digitales y podríamos encontrar muchas, pero estas dos las tomamos porque son de entes rectores en este tema como tal. Ahora hablemos un poco de las características de los documentos digitales. Entre esos podemos encontrar el carácter interactivo, cuando se refiere a que permite que el usuario pregunte por los contenidos, ingrese por los contenidos, modifique, agregue contenidos, es decir, hay una interacción con esa información de alguna forma. Otra característica es el carácter multimediático,
Combinar texto, sonido, sonido con imágenes, imágenes con texto, o las tres cosas simultáneamente. Multimediático viene de la palabra multimedia, o sea, múltiples medios. Carácter hipertextual. Hiper significa enlace mediante texto. Entonces, esto podríamos hablar que permite saltar de un lugar a otro documento y recorrerlo, consultarlo o leerlo de manera no lineal, como se hacía en el documento tradicional. Entonces, esto permite de alguna forma que tenemos una tabla de contenido, dar clic en un elemento y él va o salta ese elemento como tal. También tenemos otra característica que es la parte de el carácter omniaccesible, es decir, permite que estos documentos electrónicos, no importa dónde estén ubicados, se puedan acceder a ellos mediante Internet. Es decir, que no hay problema en cuanto a la ubicación de ese documento, se puede acceder a él. También tenemos otra característica que es el carácter mutable, en el cual pueden ser cambiados y mejorados a menudo esos documentos. Y otra característica es la parte del carácter volátil. Los documentos, pues si han sido guardados y procesados permanentemente, se pueden estar recuperando y pueden tener una vida corta o una vida volátil. Hablemos ahora de las ventajas de los documentos digitales. Pueden ser muchas las ventajas, pero aquí vamos a hacer referencia de las más importantes. Entre ellas está la reducción del espacio físico dedicado al papel, lo que evita costos directos e indirectos. Bueno, aquí también estamos ayudando al medio ambiente en relación con el uso de papel de alguna forma. También tenemos otra ventaja que es la eliminación de procesos de impresión y gasto de papel. Mayor accesibilidad de los usuarios a toda la información disponible mediante distintos tipos de extracción de la información. Eso puede ser con índices de búsqueda, texto dentro del documento. Y la información se obtiene al instante y las consultas son inmediatas. Tiene capacidad de explotar al máximo la búsqueda de información. Otra es que permite el acceso online, en línea, a los documentos desde cualquier lugar del mundo a través de la Internet. Se elimina la necesidad de distribuir múltiples copias del mismo documento. Se tiene la facilidad de acceso, reproducción y distribución. También es fácilmente manipulable, enlazable interna y externamente, rápidamente transformable e intrínsecamente localizable, instantáneamente, transportablemente e infinitamente replicable. Ayuda a preservar los documentos originales en papel y cuando los sustituyen ahorra espacio. Entonces, miren que todo pues, nos lleva, digamos, que tienen muchas ventajas los documentos digitales. Habría que consultar e investigar qué desventajas tienen. Esa es una tarea que les dejo. Vamos con este apasionante tema de los documentos digitales. Ahora miremos los tipos. Entonces, dentro de los tipos encontramos por su forma de creación. Entre ellos encontramos documentos nativos electrónicos y documentos electrónicos digitalizados. Entonces, miremos en qué consiste cada uno de ellos. Los documentos nativos electrónicos, también llamados digitales, estos son los que se producen electrónicamente y se mantienen electrónicamente durante todo su ciclo y por diferentes motivos pues pasan de un formato a otro. Entonces, un ejemplo es cuando tenemos un documento elaborado en Word, se convierte a PDF, puede también posiblemente convertirse a una imagen o se utiliza en una presentación de PowerPoint. Entonces, ellos inicialmente nacieron digitales y siguen digitales, simplemente por practicidad o seguridad se convierten de formato. Y tenemos el otro que son los documentos electrónicamente digitalizados cuando se toman documentos normales como en papel y estos se escanean y se convierten a medios electrónicos. Entonces es cuando tomamos una carta que está hecha a mano, por ejemplo,
o una fotocopia y la escaneamos y la pasamos a un medio electrónico. También tenemos por su origen cuando hablamos de producidos por la administración. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de un oficio dirigido a a los empleados de una empresa o cuando hablamos de una remisión, cuando hablamos de una cotización, cuando hablamos de la solicitud de información sobre inventario o algo por el estilo y presentados por el cliente cuando hay, ejemplo, una reclamación. Por su forma o formato podemos encontrar documentos ofimáticos. Cuando hablamos de ofimático nos referimos a Office, por ejemplo, entonces a la hoja de cálculo, Word, PowerPoint y entre otros. Cartográfico, entonces cuando hablamos de mapas, correos electrónicos, imágenes, videos, audios, entre otros, son los que nos referimos por su forma o formato. Bueno, ya habíamos hablado de los tipos, ahora hablemos de los formatos de los documentos digitales. Entonces encontramos dentro de estos la estructuración de la información, podemos hablar como ejemplos los mensajes de texto, mensajes multimedia creados y enviados por un teléfono celular, los faxes, las hojas de cálculos creadas en Excel o otras herramientas parecidas a esta herramienta, correos electrónicos, música digital, páginas de internet, fotografías digitales, videos digitales y archivos de textos creados en computador. También dentro de los formatos encontramos otros como los creados o transmitidos por medios electrónicos. Ejemplos de estos tenemos multidimensionales, documentos multimedia. Entonces recordemos que cuando hablamos de multimedia son múltiples medios, entonces hablamos de sonidos, imágenes, videos, entre otros, y textuales. También como último tipo tenemos los contenedores de datos, que entre ellos tenemos las bases de datos, tenemos las hojas de cálculo y tenemos los formularios. Las nuevas tecnologías han permeado todas las áreas, desde el ocio digital, entonces podemos decir desde la televisión, fotografía, música, videojuegos, entre otros, y ha dado como resultado la facilidad para acceder al conocimiento de la información. Y con la globalización se han eliminado todos los obstáculos de todo tipo, social, económico, lingüísticos, culturales, entre otros, con los cuales se ha creado el mundo global de la mano con la sociedad de la información. Entonces, acá es donde hablamos de las nuevas tecnologías de archivo y por eso tenemos que hacer referencia desde el punto de vista archivístico a algunos puntos claves. Por ejemplo, la manipulación en un sentido genérico de los documentos electrónicos. Como segundo punto, la importancia del mantenimiento de la procedencia de los documentos, que eso lo veremos en unidades posteriores de la asignatura. La incorporación de criterios de valoración y eliminación en el diseño de aplicaciones de sistemas de gestión de documentos. El mantenimiento de esos documentos electrónicos con el paso del tiempo, que está muy relacionado con el segundo punto. Todos estos puntos y más haciendo relación a los dos primeros que mencioné anteriormente, es la esencia precisamente de esos documentos electrónicos, tanto teniendo en cuenta la volatilidad que habíamos hablado anteriormente, como la desmaterialización de los documentos electrónicos, ya que previamente hay que precisar que se entiende por documento y en qué se diferencia de información para poder adoptar estas soluciones necesarias que garanticen la integridad y la procedencia de estos. Bueno, ya que es claro la importancia en la gestión documental y archivística de estas nuevas tecnologías, más adelante en otras unidades profundizaremos precisamente en este tema. Bueno, ahora hablemos de la imagen digital.
Una imagen digital se puede producir mediante el uso de un dispositivo de conversión analógico digital. Ejemplo de estos, pues entonces encontramos el escáner, la cámara fotográfica o un computador, usando algún software de manipulación de imágenes. La información digital que se forma en algunos medios mencionados es guardada en el computador a través de bits, unos y ceros. Entonces recordemos que los computadores, todos estos dispositivos digitales manejan un sistema binario, que el sistema binario tiene como dígitos el 0 y el 1, 0 falso o apagado, 1 verdadero o prendido. Como vemos en la imagen está conformada por puros cuadritos, esos cuadritos de alguna forma tienen un 0 o un 1 y nos dicen si está prendido o apagado. Así funciona esta parte. Entonces, una imagen podemos concebirla como una gran cuadrícula en la cual hay bombillos prendidos o apagados y ahí se va formando la imagen digital como tal. Siguiendo con esta parte de la imagen digital, ahora miremos el proceso de digitalización de documentos. Recordemos que los computadores funcionan con información digital, con información numérica. Entonces recordemos el sistema binario que les hablaba anteriormente. Y es que en un computador, pues la información analógica de textos, imágenes y sonidos se codifica a través de bits, o sea, de ceros y unos. Entonces acá en la imagen que presento, nos muestra de forma muy general cómo es ese proceso de digitalización de documentos, en la cual se selecciona la información que está, digamos, físicamente, se prepara, se clasifica, se captura, en este caso para el ejemplo, mediante un escáner, él se almacena en el computador, en el cual es membreteado, se hace el tratamiento y se clasifica en directorios esa información. Esa información después de ese proceso pues se puede exportar a diferentes formatos, se almacena en una base de datos, se saca respaldos, es decir, backups, bases de datos, también se puede copiar, por ejemplo, en un DVD y a partir de tener esa base de datos, toda esa información, pues la pueden hacer los diferentes usuarios. Para ampliar un poquito más este tema, ahí les dejo un link del Archivo General de la Nación, que también se encuentra en la unidad 1, en el cual podemos ampliar un poquito más esta parte del proceso de digitalización de datos, perdón, de documentos. Igualmente, recordemos que esta es parte de la actividad que hay que hacer, entonces es bueno que ustedes puedan eh, analizar y estudiar ese link que les planteo acá en esta parte. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.